Arratsaldeon, ongi etorriak denok, bienvenidos todos y todas. Cuando Mario murió, sus amigos del Sasti, extendidos por toda Euskadi, por toda España también, nos fijamos el objetivo de preservar su memoria, de combatir el olvido del amigo que marchó. Tras cumplidos 20 años, como dice una amiga, una cifra insultante, podemos decir que año tras año hemos celebrado un encuentro en su recuerdo. Por aquí han pasado tantos y tantas personalidades del mundo académico, del mundo de la política, desde la comunicación, de la cultura, que no podemos citar a nadie por no poder citar a todos. Y aquí le hemos recordado y homenajeado. A usted, oiga que usted betetzea dela eta, egitara berosia antolatu dugu. Mario, alor ezberdinak landu zituen, euskal literatura, pasaden astean Bilbon, jendez beteta zegoen euskaltzandien egoitzan, Mario euskal idazlea zen buruarekin egin genuen bai ingurua. Hor da manuko fenola, hori zuzendu zuela, Mario intelektuala, akademikoa, datorren astean horretan, espero zaituztegu, horretaz aritzeko. Mario, zinema zalea, aurtengo saria, Ana Murugarren, zinema zuzendariari emango diogu, besteak beste, bere pelikula egin zuenari. Eta denen gainetik, politika, edo beto esateko, hobeto esan da, denekin batera politika. Hoy nos toca hablar de esto, del Mario político, y contamos aquí a tres amigos referentes indispensables en su andadura. Txeu Uriarte, desde sus inicios hasta su final, Roberto Lertxundi, compañero clave para culminar el proyecto Euskadi Ezkerra Izquierda para el socialismo, y Ramón Jauregui, con quien compartió su última gran aventura, la convergencia del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Ezkerra. Ya se encargará Luis de presentaros por si hace falta, y yo me ocuparé de él en dos palabras. Luis Rodríguez Aguilera, la misma generación de nuestro querido Andrés Landaburu, del recordado amigo también Pacho Ortueta, periodista de larga trayectoria, premio de la Asociación de Periodistas Vascos 2022. Hace 2 días, lo leí seguramente, publicaba en El País el artículo Mario Mendía, un político vasco adelantado a su tiempo. Amigo de Mario, con quien compartió experiencias tanto aquí como en Madrid y colaborador de la Fundación. Han venido desde Madrid y están entre nosotros Javier Rosón, hijo del ministro Rosón, de Juan José Rosón, su mujer Leticia, que está por allí, y de sus hijos. Presencia que agradecemos de corazón. Bienvenidos. Y sin más, Gabriel, Mila Esker, Mike, Kideoi, Teo, Roberto, Ramón, Mila Esker, Mila Esker, profesionalmente guztioi, zuek izan ezik, fundazioa elizateke izango. Gracias a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, yo quería empezar por donde ha terminado Alberto, agradecer a la familia Rosón su presencia en este acto de homenaje a Mario Mendía. Y no solo, bueno, Rosón y Mario consiguieron uno de los logros más importantes, yo creo que en la historia, que fue el primer pacto, bueno, el cese de ETA político-militar, la disolución de ETA político-militar, por un acuerdo entre los dos en el año 1982. Yo creo que fue uno de los logros más trascendentes. Desde luego, en aquella época fue importantísimo y abrió la puerta para lo que vino más adelante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Mario estaría encantado de que la familia Rosón estuviera presente en este acto, estamos convencidos, vamos. Y además yo creo que más, aparte de la sintonía política que tuvieron, una sintonía humana muy importante entre ellos, y además hicieron en la práctica algo que se hace muy poco, ¿no? Buscar el acuerdo entre diferentes, ¿no? Ellos lo llevaron a la práctica en el año 1982 y es otro motivo, yo creo que de alegría y merece la pena reseñarlo, ¿no? Y luego además añadir una última cosa, aprovechando la presencia de la familia de Rosón, es la valentía que tuvieron
para afrontar en 1982 una cosa tan difícil como una negociación gobierno-ETA de paz por presos, que además salió bien. Era muy difícil en el 82, con un abertzalismo muy radicalizado en el País Vasco, que hizo la guerra a todo lo que pudo, además matando y luego a Euskadi Ezkerra atacándole y tal, y luego por el otro lado con la derecha extrema, que también existía y que también se opuso evidentemente al pacto de Rosón, ¿no? Yo creo que ese acto de valentía, de coraje, creo que hay que subrayarlo, ¿no? Y bueno, termino por eso estamos encantados de que la familia Rosón esté aquí en este acto. Creo que es un honor para todos nosotros. Y luego también quería hacer una referencia a la invitación que me ha hecho la Fundación. La verdad es que para mí este no es un acto cualquiera. Me ha tocado estar en muchas mesas, incluso en tertulias, y para mí es un acto muy especial. Vengo bastante emocionado, muy emocionado, ¿no? Por lo que representa a Mario, ¿no? Para los jóvenes periodistas de aquella época, Mario era todo un referente, ¿no? Era el hombre valiente, era un hombre muy valiente, era un rebelde que se enfrentó a la dictadura y luego se enfrentó a la otra dictadura, a la totalitaria de ETA, ¿no? Yo creo que eso a nuestra generación nos marcó, pero es que luego, y esto no es retórica, hizo tres cosas que en política son muy difíciles, ¿no? Son valores que cada vez se han ido perdiendo, ¿no? Yo creo que, y esto lo he pensado muy bien los tres términos, hizo una transición, ahora hablaremos mucho más, los tres, tanto Teo como Ramón como también Roberto hablaron mucho más de estas cosas, ¿no? Pero yo por lo menos sí quería hacer una referencia a esto, ¿no? Yo creo que puso inteligencia, también puso honestidad y valor para hacer lo que hizo, o sea, acordaos que en la época de la transición Euskadi estaba muy radicalizada, todos éramos mucho más radicales que lo que somos, mucha gente era marxista-leninista, estaba por el independentismo. Bueno, Mario, ella en principio estaba en el partido un poco embrionario, ¿no? De lo que era Euskadi Ezkerra, estaba en esas coordenadas, ¿no? Y él dio un paso en el tiempo, pasó un poco de esas ensoñaciones y evidentemente hizo una construcción hacia una socialdemocracia y hacia un federalismo de manera muy pausada y muy difícil, ¿no? Y tuvo que luchar contra muchos elementos. Bueno, de todo esto hablaremos mucho más. Un poquito antes también de dar la palabra a los compañeros, también ha hecho Alberto una mención a varios compañeros, dos de ellos ya falleció el año pasado, Pacho Unzueta y Ander Landaburu, muy queridos. O sea, Pacho y Ander estuvieron en ETA en los años 60 y luego lo dejaron y se dedicaron al periodismo de manera muy intensiva. Fueron dos periodistas muy brillantes, estuvieron en el diario El País, yo les traté, eran muy amigos y muy amigos de Mario también, sobre todo, y seguro que de vivir estarían aquí, seguro, y con más méritos que yo para estar en esta mesa. Bueno, ya por último, quería hacer como he hecho una referencia a la prensa, quería hacer una breve intervención, porque de esto se suele hablar muy poco, que es la relación de Mario con la prensa, antes de dar paso. Y es que Mario, en la época de la transición, en los años 77-78, para los periodistas, para la mayoría de los periodistas jóvenes que estábamos entonces, Mario era un referente. O sea, no era un medio político. Era el héroe del proceso de Burgos, y luego era una persona con unas ideas como muy avanzadas, muy modernas. Para nosotros nos chocaba mucho, ¿no? A los periodistas, digo, ¿no? Era una fuente continua de noticias, o sea, estamos muy enamorados de Mario. Lo que pasa es que encima, los que estuvimos en el diario Egin en el año 77, fundamos el diario Egin, y en febrero del 79 nos echaron a la calle por no asumir la alternativa a CAS. Entonces, claro, la persona que más estuvo cerca de nosotros fue Mario, ¿no? Mario estuvo muy cerca, Euskadi Ezkerra estuvo muy cerca, nos apoyaron mucho en aquella época, y bueno, por ahí veo a algunos compañeros de la época, está Isabel Martínez, está Genoveva Gastaminza, en fin, y luego hicimos como vidas paralelas, ¿no? Los periodistas que salimos del diario Egin, y bueno, pues nos echaron y montamos la revista ERE, que también tuvo el respaldo de Euskadi Ezkerra, ¿no? Y en esa época tuvimos mucha relación con Mario y con Euskadi Ezkerra,
Y bueno, yo tengo el recuerdo, por ejemplo, Mario I, él había soñado con que Egin fuera el periódico en el terreno de la opinión, del gran debate de la izquierda, no solo la izquierda abertzale, de Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna, que arrancaba entonces, sino también del PSOE, del PC, o sea, quería que se fuera el gran foro de la izquierda vasca, ¿no? Fue una tremenda frustración para él, pero eso nos unió a nosotros, porque a nosotros también fue una gran frustración como periodistas. Queríamos una revista que Egin hubiera sido un diario plural, y el golpe de Estado de Herri Batasuna, que se hicieron con el control del periódico en febrero del año 79, pues lo impidió. Pero bueno, a partir de ahí, digo, hicimos una vida muy paralela con Mario. La revista ERE, bueno, en algún modo su línea editorial, en algún modo, era próxima a Euskadiko Ezkerra. Y luego tenía esa revista que dirigía Genoveva Gastamiza, que está por ahí. El Geno le dio un tono muy moderno, como era Euskadiko Ezkerra también en aquella época. Por ejemplo, el tema de la ecología, la preocupación por el feminismo, luego también había un esfuerzo a favor de la paz. En un momento todavía había mucha violencia, pero bueno, lo que se respiraba, y luego bastante sosiego en general en la revista, emanaba mucho sosiego. Mario solía decir que parecía una revista sueca para una Euskadi turbulenta, ¿no? Y los Euskadiko Ezkerra en general también lo decían, y es verdad, así nos fue, que en el 81 tuvo que cerrar, ¿no? O sea pero también coincidió con las frustraciones de Euskadiko Ezkerra y de Mario, porque claro, Herri Batasuna iba subiendo y Euskadiko Ezkerra se iba quedando en el sitio, ¿no? Sin avanzar. Euskadi estaba así. Bueno, en fin, simplemente... Bueno, yo creo que ya me he enrollado excesivamente con esto. Simplemente sí decir que al final creo que, aunque perdimos entonces, creo que hoy en día podemos decir que hemos ganado, porque esos discursos están ahí ahora. Es decir, esos discursos que hacíamos nosotros a favor de que desapareciera la violencia, la ecología, el feminismo, en fin. Yo creo que al final nosotros, y también seguro que este tema va a salir y mucho, también muchas de las ideas de Euskadiko Ezkerra se han ido imponiendo en la sociedad vasca, ¿no? Bueno, ya en este momento ya me he enrollado demasiado, doy paso a los tres compañeros. Yo tengo un chollo desde el punto de vista en la mesa, porque aparte de tener a tres personas que son muy expertas políticamente, con un historial muy importante, cada una de ellas, encima son de los mejores comunicadores que hay, no solo en Euskadi, sino en España. Quiero decir, conozco a muchos políticos y son los tres, cada uno es muy buen comunicador, de verdad, los tres. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que cada uno como son muy buenos comunicadores, cada uno va a hablar como unos 20 minutos, va a dar su visión de Mario, y luego haremos un pequeño debate. No va a dar mucho tiempo, pero bueno, un par de rondillas ya haremos, ¿no? Empezamos por Teo. Bueno, de Teo no voy a decir nada porque le conocéis todos. Yo lo único que sí quiero decir, de Teo, es que después de Sosi Leturiendo, creo que es la persona que más horas ha echado en la vida con Mario, porque estuvo con él en ETA, luego estuvo en la cárcel de Cáceres, estuvo luego en la cárcel en Burgos antes, en Cáceres, y luego en Córdoba, y luego estuvieron en Euskadiko Ezkerra juntos, y luego en el PSOE se volvieron a encontrar. Quiero decir que yo creo que Teo, en fin, después de Sosi, es el que más ha estado con Mario, un gran amigo de Mario, y yo creo que también amigo mío. Bueno, Teo, te toca. Espero que me escuchéis, porque yo ando sordo perdido y no sé si me escucho a mí mismo. Me voy a quitar el audífono porque se me acopla. Yo la verdad es que estoy muy emocionado viendo a tanto viejo compañero y me va a costar. He escrito 8 folios muy bien organizados, muy bien puestitos y tal, pero no quiero cometer el último acto terrorista en mi vida leyendo el texto, porque el primero que se iba a aburrir iba a ser yo. Así que voy a hablar sobre Mario según se me vayan ocurriendo las cosas, y esperando que esta vez los 8 folios que he escrito Alberto Aguirre Zabal no me los reduzca al tamaño de un sello como la última vez que hizo con mis memorias, que me los dejó de este tamaño y no había Dios que pudiera leer lo que yo había dicho en mis memorias. Bueno,
Y después de este reproche, que me acaban de hacer un reproche con toda justicia hace un momento, pues con cierta emoción, pues saludaros, saludar también, si no han quitado los micrófonos, al CNI y a las Filotés del Estado, porque tiempos atrás me empezaron a enseñar actas de las reuniones clandestinas que teníamos aquí, tanto la Gendarmería Francesa como el CNI, y la verdad, lo sabían todo. Bueno, pues esta vez, señores, si quieren escuchar, que escuchen, que no va a pasar nada. Bueno, esto... para mí Mario era un hombre a un libro pegado. Si estuviera Joristi, le hubiera dicho que continuara el soneto de Quevedo, pero yo he querido continuarlo y no he podido. Yo le conocí a Mario precisamente porque llevaba un libro en la mano, porque si no llega a ser por el libro que llevaba en la mano, yo que le estaba viendo desde detrás de la mirilla de una casa donde estaba escondido en Eibar, no le hubiera abierto la puerta. Pero llevaba un libro que nunca ningún policía hubiera llevado sobre el pecho, que era Tótem y Tabú de Freud. Y como yo en la facultad me sonaba, dije, este no puede ser un policía, y le abrí la puerta. Y sí, porque además en la facultad el profesor nos lo puso como muy mal por aquello de la sexualidad, que Freud todo lo veía por la sexualidad, y el profesor de aquellos años nos puso muy mal a Freud, ¿no? Entonces, un tío con un libro de Freud no podía ser un policía, y le abrí la puerta. Bueno, mi sorpresa fue que a pesar de su juventud, como tuvimos que estar casi un mes enchopanados allí porque se habían producido las detenciones de Samir Arana, Baleño en Vitoria, pues nos dio tiempo a charlar mucho. Luego apareció por ahí Echavarrieta, apareció Don Rosoro, y estuvimos bastante tiempo compartiendo ideas, y la verdad es que pues con Mario tuve tiempo a hablar de todo, también de discutir algo, de no encontrarnos en alguna cuestión, pero lo que sí enseguida me di cuenta es que Mario era una persona dúctil, una persona de gran cultura para la edad que tenía, porque creo que todavía de 20 años, y bueno, y era un placer conversar con él aquellas larguísimas noches, porque es que íbamos cambiando el horario y al final dormíamos de día y nos encontrábamos charlando de noche porque no sabíamos la hora que era con las persianas cerradas de aquel piso, ¿no? Bueno, Mario no era un político de los del estilo de ahora, que en vez de hablar dice consignas. No, Mario era un filósofo. Mario era un hombre de una gran cultura y impregnaba su discurso normalmente de citas, de recuerdos históricos, de elementos que daban bagaje a la narración que nos quería mostrar en cada momento, ¿no? Bueno, aquella pregunta que le haría tu padre a Mario, ¿qué tal en la cárcel? Y le contestaba siempre Mario, muy bien, pude leer todo lo que en la calle no hubiera podido leer. Y eso para una persona que era ministro del Interior era una cosa que desarmaba, pero lo decía sinceramente, porque Mario era un hombre a un libro pegado, y que se encontró con otro que también era bueno, que era Zalvidre, y que también no solamente era un libro pegado, sino que era un hombre pegado a un libro de Oteiza y toda la filosofía de la estética de Oteiza, pasando por Lucas en alemán, porque ¿cómo iba a leer él a Lucas en castellano cuando los traductores, y que lo aprendan los del pinganillo, los traductores siempre traicionan los discursos de los filósofos, ¿no? Mario era un hombre muy abierto, un hombre dúctil, más dúctil que la mayoría de los compañeros liberados de ETA, y además en aquel momento, a pesar de que en aquel momento la mayoría de los liberados de ETA era gente universitaria, no era gente del Goyerri, ¿eh? No tengo nada contra los del Goyerri, pero casi todos éramos universitarios y ex-seminaristas. Eran más sectarios los seminaristas que los universitarios. Bueno, pues Mario no pegaba demasiado en aquel grupo, ni yo tampoco, pero
¿Por qué? Pues porque Mario tenía un vicio que era la lectura, y en aquel frenético activismo un hombre que lo primero que deseaba es que acabase la reunión para ir a la librería de Pepe Gorriti y que levantara la tabla de la trastienda para sacar libros que le interesasen, pues no era una cosa que estuviera muy bien vista tanta afición literaria y tanta pérdida de tiempo, ¿no? Y no dedicarse a labores proselitistas o a preparar cualquier fechoría, que era lo que nuestra imaginación daba en aquellos momentos. Pero Mario encontró su gran hallazgo. Su gran hallazgo fue el Baskonia de Federico Kluivert. Mario quedó absolutamente seducido por el Baskonia. Por cierto, que lo acabo de leer, y en una edición de 400 y pico páginas y de una letra reducidísima, y ha sido un esfuerzo titánico, pero Mario no lo dejaba ni siquiera para ir al váter, se lo llevaba al váter. Ni siquiera pude ver ni el prólogo de la obra porque él siempre se lo llevaba. Y bueno, encontró razones para seguir a Federico Kluivert en dos aspectos. Es decir, la cierta transformación que se producía en el nacionalismo tradicional, que era pasar de una concepción racista a una concepción revolucionaria, tercermundista, que permitía cierto racionalismo, trayendo el marxismo populista del tercer mundo, y luego la sustitución del racismo por la importancia del euskera como elemento identificador de lo vasco, ¿no? Y la verdad es que influyó en él hasta tal punto que luego, con su encuentro con Zalbide, prolongaron las tesis y las mejoraron bastante las tesis de Federico Kluivert. Bueno, tal era la afición de Mario a la lectura que estuvo a punto de ser expulsado, y allí intervine yo, y al final le mandaron castigado a Vitoria, donde tuvo mucho tiempo para leer, y bueno, y pasó como liberado de ETA sin pena ni gloria, y más bien callado. Posteriormente nos detuvieron a todos, como todos sabéis, ¿no? Y a él le mandaron muy pronto a Burgos, y cuando yo me lo vuelvo a encontrar en Burgos, Mario había cambiado. Mario ya no era el personaje tímido que se dejaba cocinar por Scooby y su mujer, que eran los jefes de ETA. Mario era el líder de la cuarentena de presos que estábamos pendientes de procesos militares allí, y era el organizador, junto con el abogado Echevarrieta y Juan Mario Andrés en la calle, de lo que iba a ser el proceso de Burgos, ¿no? Tuvo un problema en Burgos, que fue que en aquellas reuniones que, como te cayera una autocrítica de uno, ibas apañado, ¿no? Sobre todo si decía, voy a hacerme una autocrítica, todos echaban a correr porque les caía su autocrítica encima. En aquellas reuniones Mario predicó al resto de los presentes, y digo predicar porque aquellas reuniones tenían mucho más de mística religiosa que de marxismo-leninismo, la necesidad de leer de todo, no exclusivamente de libros revolucionarios, libros marxistas. Frank Fanon, que influyó de una manera determinante en la agresividad de aquella juventud, sino que había que leer todo tipo de filósofo, todo tipo de historiador, y ampliar el panorama cultural de las personas. Y se ganó una reprimenda horrorosa en una organización que empezaba a imitar el PECUS, el estalinismo, y quedó tachado de desviacionismo, hasta que el hermano del Cabra descubrió una cita de Lenin en el que a las juventudes comunistas les decía exactamente lo mismo que Mario había dicho, y entonces fue de nuevo aceptado como líder indiscutible. Bueno, organizó el proceso de Burgos, y mientras otros leíamos cualquier cosa, yo recuerdo que estaba leyendo Los pequeños burgueses de Celaya, a la vez que me salía un chabañón por el inmenso frío que hacía en Burgos. Mario estaba leyendo, a que no sabéis qué, Mario estaba leyendo las obras completas
de José Antonio Primo de Rivera. No, es cierto. Y además estaba absolutamente admirado por José Antonio Primo de Rivera, y a los más allegados, entre ellos yo, que tenía más confianza, que no le iba a degollar por lo que me iba a decir, en el patio de las Acacias, el patio donde se fusiló durante la guerra y después algún maqui, y era el patio nuestro, paseando me dice: oye, Teo, ¿sabes? Magnífico lo de José Antonio Primo de Rivera. Su concepto de la nación, la unidad de destino en lo universal, es exactamente lo mismo que nosotros proponemos. ¿Y sabes tú? Yo sí. Nos van a fusilar por lo mismo que le fusilaron a él. Con lo cual yo le dije, lo único que se me ocurrió, absolutamente sorprendido, fue: no jodas, no jodas. Bueno, y luego con los años me he acordado que el único notable que yo tuve en económicas fue con el padre de Zarzalejos, el que escribe en el Confidencial ahora, en Derecho Político, con una pregunta. Y saqué notable, el único notable que tuve yo en económicas, que fue la unidad del espíritu en lo universal de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, total, la influencia que nosotros tuvimos, sí, venía también del nacionalismo, del yagui y los escritos que llegaban de Venezuela, pero también mucho del nacionalcatolicismo y de incluso el primer franquismo autárquico y de inspiración italiana, ¿no? Incluso el militarismo de ETA tiene mucho más que ver con el franquismo, en mi opinión, que con el pacifismo del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, afortunadamente el proceso de Burgos salió bien. La incidencia del proceso de Burgos en el devenir histórico de Euskadi y de España fue trascendental. Según Javier Corcuera, en ese momento se nacionaliza cualquier hecho social o político que se produjera en el País Vasco. A partir de ese momento, la huelga de trabajadores de Aurrerá, de Bilbao, ya no es la huelga de los trabajadores de Aurrerá, ya es la huelga de los trabajadores vascos de Aurrerá. La huelga de las linotipistas de Fournier de Vitoria ya no es la huelga de las trabajadoras de Fournier, ya es la huelga de las trabajadoras vascas de Fournier. Ya todo se hace vasco, ya todo se nacionaliza a partir del proceso de Burgos. Y la influencia que tiene, además, después, con el hito del asesinato del Carrero Blanco, ETA en la sociedad vasca, pues la hemos trasladado hasta hoy en día, ¿no? Hasta donde todo el nacionalismo periférico que se ha producido en España no es producto en gran medida de lo que fue ETA y de lo que siguió siendo, ¿no? Bueno, nos mandan a Cáceres y Mario se encuentra con Zalbide. Y ahí ya el nacionalismo revolucionario empieza a ser sinceramente marxista. Zalbide tiene una concepción de la contradicción nacional de clase. Es una determinada clase contra las clases populares vascas, muy maoísta si se quiere, pero ya no se habla de la épica, ya no se discute el enfrentamiento España-Euskadi como lo habían hecho anteriormente el PNV o lo había hecho el yagui de una manera más radical o los aberrianos. Ya es una cuestión de clase. Y Mario entra ahí, pero claro, preñado todo eso de la concepción tercermundista que nos separa de los estos que se van casi todos a las células rojas o a los trotskistas como Pacho y compañía, que no entendían que nosotros seguíamos siendo quinta asamblea. Pues éramos quinta asamblea porque seguíamos un poco la corriente tercermundista. Se me ha olvidado decir que Mario influyó también mucho en la carta de los presos de ETA y con Zalbide pues escribieron determinadas obras, todas de tono maoísta, algunas empezaban con citas de Mao Zedong, otra después de algunos momentos represivos, una bastante brutal que se titulaba España, unidad en la opresión,
que como nos la coja ahora Junqueras nos la vuelve a publicar. Y esto... Y la otra faceta de Mario fue algo que ya en el Baskonia venía planteado, que es la necesidad del desarrollo del euskera como elemento fundamental de identidad de la nacionalidad, de la nación vasca, ¿no? Y se pone a escribir en euskera. Ni Zalbide ni yo sabíamos euskera. Bueno, yo cómo voy a saber euskera si soy de la Macarena, como todos sabéis, y no me digáis que soy de Triana, que soy de la Macarena. Bueno, pues esto, no, es que siempre dice que soy de Triana. En ese momento, Mario desarrolla su obra literaria, que gracias a Manu Genola la tiene bien recogida y la podemos saber los diferentes trabajos que hace. El primer trabajo fue sobre la teoría del valor, es decir, pero escribía sobre temas marxistas y además intentaba hacer unas traducciones lo más exactas posible, no como Krubich, que fantaseaba y hacía su versión particular de lo que Marx decía que había dicho Marx. No, Marx traducía, pero ¿qué ocurría? Que utilizaba un euskera muy purista, se inventaba los neologismos y decían, coño, como esto nos critica Arísticle, que le mandó una carta muy crítica respecto a los primeros textos de Mario, cómo nos dicen que esto es purismo, si hasta Teo lo entiende, pero claro, el que me enseñaba euskera era Mario, con lo cual yo tenía que entender lo que escribía mi profesor, ¿no? Bien, Mario depura el estilo, se toma en serio las correcciones que le hace Aresti, se pone a leer mucha literatura moderna, especialmente Chiardegui, John Mirande, Saizar Vitoria. Bueno, y depura el estilo y desarrolla la producción literaria en el que, bueno, pues está presente Althusser, Poulenchas, la guerra civil en Francia, la Comuna de París, un montón de textos, además de una novela famosa sobre un loco que nos tocó tener en Cáceres, que tuvo mucho éxito, y bueno, era parte de su militancia el desarrollo del euskera, es decir, asumir la cuestión nacional sin profundizar en el euskera era dos elementos básicos. Vale, seguimos así hasta el año 74 con la primera enfermedad de Franco, en el que él escuchaba Radio París, una entrevista que se hace a un grupo de la democracia cristiana y que dice que en España va a venir una democracia como el resto de Europa y que ellos iban a empezar a actuar. Y todavía recuerdo lo que Mario nos dice, que se acordaba muchísimo a la pregunta de Roncero si iban a ser legalizados. Ellos responden, no, legalizados no vamos a ser, pero vamos a ser como las prostitutas, consentidos pero no legalizados, ¿no? Ese grupo democristiano es el que empieza a infiltrarse en el gobierno de Arias Navarro tras el espíritu del 12 de febrero, que no tuvo mucho éxito porque al final Pío Cabanillas y todos aquellos ministros liberalizadores fueron expulsados. Bueno, fueron expulsados, Pío Cabanillas fue expulsado y presentó la dimisión y el resto de los ministros también dimitieron. Pero en ese momento el marxismo que nos había llegado por influencia del populismo marxista tercermundista nos ofrece cierta flexibilidad y cierta utilidad a la hora de los planteamientos. Y Mario dice claramente, si viene una democracia burguesa, hay que prepararse para una democracia burguesa. No podemos rechazar la posibilidad de encuentro político. Porque ya Zalbide había escrito cuestiones que se alejaban del antiestatutismo, del yagi-yagi, y de los primeros escritos de Etrag y de Federico Krubich y de Julen Madariaga y de Chillardegui, negando cualquier encuentro de naturaleza política con los otros.
y entre ellos un encuentro fundamental cara al futuro es el Estatuto de Autonomía. Bueno, voy a ir acortando porque me estoy enrollando como el abuelo Cebolleta. Importante esta capacidad de decir, demos paso a la política, a leer a Gramsci, a buscar una excusa, Gramsci por aquí y Gramsci por allá. Y hombre, interesante Gramsci, de cómo el comunismo puede convertirse en un instrumento que cohabite una democracia burguesa, como decíamos entonces, una democracia formal, porque la auténtica democracia era la dictadura del proletariado, ¿no? Como todos sabemos, casi todos que estamos aquí. Esto, incluso una frase que aparece en Golpe Mortal, que menos mal que estaba Pacho para recogerlo, a lo demás hubiera desaparecido, porque Mario Izalví decía que ellos nunca en aquel momento podían haber escrito eso, que venía a decir, en caso de una democracia en España, la lucha armada ejercida por ETA carecería de fuerza moral frente a la voluntad democrática del pueblo español. Y eso escribimos en el año 74. Lo que pasa es que luego salimos a la calle, ambiente, represión, circunstancias duras, emotividad, marcha de la libertad, vuelta de Araceli aquella noche infernal, mucha emoción, mucha emotividad, de nuevo otra vez subidos en el caballo loco de las emociones, y cierto olvido de algo que habíamos tenido claro. Y luego además estaban los milis ahí, nuestros grandes contrincantes, diciendo que de pacto absolutamente nada y que éramos unos traidores y había que mantener un poquito de flexibilidad. Yo no era tan flexible como Mario era el flexible, ¿no? Porque Mario, cuando vuelve a salir a la calle, mantiene una bandera con dos elementos sagrados: la unidad de la izquierda abertzale y la lucha armada. A ver cuánto dura esto. Yo suponía que tendría que volver a recordar lo que dijimos en Cáceres en el 74, y poco a poco las relaciones que vamos entablando con personas que no eran de nuestro mundo, y para ellos las relaciones que tuvo con tu padre fue fundamental, nos damos cuenta de que lo importante es la convivencia política y que los logros políticos se consiguen en gran medida gracias al adversario, no gracias a nuestros planteamientos dogmáticos y principistas. Y que si queremos convivir hay que llegar a un entendimiento. Y además se encuentra voluntad de eso, ¿no? Es también el momento que se empieza a tratar el estatuto. Y hay un hecho fundamental en el transcurrir de Mario, que es el acta que hace a la ejecutiva demostrando la necesidad de un estatuto de autonomía, y en el que plantea que el proyecto que Euskadiko Ezkerra va a presentar al gobierno es un proyecto totalmente constitucional. ¿Era totalmente constitucional? Pues probablemente no, porque él luego dice que era muy principista. Pero lo importante es que nosotros asumimos que era constitucional y que Euskadiko Ezkerra asume que es constitucional. Bueno, empezamos a entrar en el juego. Y eso lo hacía casi siempre en solitario Mario, porque tuvo también de nuevo críticas en el seno de Euskadiko Ezkerra, joder, que era un secretario general que se iba a su casa y se ponía a escribir, pero no estaba con la gente controlando los movimientos y las cosas que pasaban, ¿no? No, seguía siendo el filósofo, seguía siendo el hombre de ideas, y ese paso que da en la aceptación del estatuto, y además planteando que la guerra civil no fue una guerra entre vascos y españoles, sino una guerra de nacionalistas vascos con demócratas
y que había sido un esfuerzo en favor del estatuto, es un tipo de discurso que no hubiera sido aceptado por ETA en aquellos momentos, y por supuesto no fue aceptado por ETA ni por HT, ¿no? Y aquello significó una ruptura muy importante, porque si leemos toda la literatura de ETA en esa época, se están refiriendo a los elementos más cerrados, más de bloque, más inflexibles respecto al posicionamiento en favor de la lucha armada y la falta de encuentro con la democracia española. Y bueno, momento trascendental a favor del estatuto, la negociación de la liquidación de los polimilis, momento de alegría y de solución de la vida de muchas personas cara al futuro. La pena es que no tuvo repercusión en los milis que iniciaron un ataque mayor, una escalada mayor a raíz de aquello, y el papel de Euskadi con Ezkerra en el Estatuto de Autonomía pues será pequeño, porque éramos una fuerza pequeña, pero importante, como me dijo Chus Viana, muy importante para legitimar el Estatuto de Autonomía. Yo le pregunté a Chus Viana que cómo habían aceptado el veto que Euskadi con Ezkerra les impuso a la UCD de no participar en los mítines a favor del Estatuto de Autonomía. Y Chus Viana me dijo, bueno, sí, era un sacrificio que teníamos que hacer, pero lo importante es que participaseis vosotros. Y era verdad, porque un sector que provenía de ETA estuviera defendiendo el Estatuto de Autonomía era fundamental para tener legitimidad del Estatuto de Autonomía frente a la escalada que existía y a la que se iba a producir por parte del mundo de ETA. Sigo resumiendo. El siguiente paso de ETA. Bueno, cuando ya asume que es un guía comanche. El guía comanche yo creo que es un concepto referido a los de Euskadi con Ezkerra inventado por Olaberri. Por cierto, bien transcrito en las actas de la Sûreté que me enseñó Florencio Domínguez de los Betes cuando hablaba Olaberri aquí. Él consideraba que era una cosa virtuosa porque era un personaje que estaba entre dos mundos, ¿no? Luego además éramos unos buenos días comanches porque había periodistas extranjeros que estaban con nosotros y veían en nosotros mismos las dos caras del problema, ¿no? Pero no se conformó con ser un guía comanche. Algunos se quedaron en guías comanches. Él lo que quería ser era un hispanista británico. Sí. Él quería tener la visión de la realidad histórica y política española con la tranquilidad y distancia que tiene un historiador o un politólogo británico, porque normalmente los españoles, menos los franceses, los italianos también, se dejan llevar de la pasión del sectarismo que nos ha regido durante tantos años. Él quería, y claro, es más, en los primeros trabajos que yo leí sobre la Guerra Civil Española estaban hechos por hispanistas británicos. Mario quería ser alguien que con toda tranquilidad pudiera hablar del conflicto español, de la tragedia española, y yo creo que no solo lo consigue, sino que lo supera, porque que un tío de Nachitua acabe haciendo el origen de la nación española y el origen del republicanismo supera con creces a cualquier hispanista británico. Importante, porque Mario, cuando trata de los orígenes de la nación española, trabajando la tragedia en la Ilustración española, viene a tratar una época que estaba absolutamente desprestigiada, no solo por la derecha, como Menéndez Pelayo, sino por el mismo Ortega y Gasset, que consideraba un siglo perdido para la historia. Y Mario dice, es un siglo fundamental para las ideas que después van a producir la Constitución de Cádiz. Es más, era hijo de algo que a nosotros se nos enseñó muy mal,
que fue la escolástica liberal española, que tuvo mucha importancia como antecesora de la libertad en España. Es más, un libro posterior que se ha hecho sobre la escolástica española reconoce que el autor se anima a escribirla después de haber visto la obra de Mario sobre la importancia de la Ilustración para el desarrollo de la libertad y de la convivencia política en España que tuvo la Ilustración española. Bueno, y ya, así me están diciendo que ya acabe. Bueno, esto... Yo he empezado a hablar con mucho miedo y ya veis que no es quien me calle. Bueno, acabo ya. Mario superó todo eso. Dio un paso en el... Y Mario, de repente, de haber salido como un activista de ETA procesado en Burgos, condenado a muerte, Marcha de la Libertad, Euskadi, Esquerra, guía comanche, hispanista británico, autor de un libro que hace falta bemoles para escribirlo, como es El origen de la nación española, él mismo dice: el lector se llevará un respingo viendo el título de esta obra. Se convierte en el senador republicano que mató a su propio Liberty Ballas. Aquí, Juan Luis Ibarra, cuando le disteis el premio, hizo un discurso sobre Mario, el hombre que mató a su propio Liberty Ballas. Bueno, la idea no era de Florencio, no era de Juan Luis, era como de costumbre de Zalvide. Zalvide es el que le dice a Juan Luis y le escribe el texto de que Mario es Liberty Ballas que se mata a sí mismo, y es Liberty Ballas el senador republicano que tuvo su momento más feliz probablemente en la biblioteca del Senado, pudiendo escribir el origen de la nación española. Y muchas gracias, y ya os dejo porque... Luego le pasas el micro, por favor. Bueno, la verdad, esto demuestra que quien mejor conocía a Mario era Teo, vamos, se lo conocía todo, vamos. Sí. Bueno, doy paso a Roberto. Bueno, de Roberto, él fue protagonista con Mario de la unificación, antes ya lo ha apuntado también Teo, ¿no? Una de las obsesiones de Mario era la unificación de la izquierda, la unidad de la izquierda. Consiguió una escisión de Hasi, fue la primera unificación que hizo Euskadi con Esquerra, entraron varios, eso en los años 70, tal. Luego iría en el 81, viendo la convergencia con el Partido Comunista de Euskadi que lideraba Roberto Lertxundi. Hay una cosa que sí, cuando hablo de Roberto siempre me gusta, de Roberto, pero también se podría decir muchas cosas. Hay una cosa que me gusta mucho recordar de Roberto, siendo el líder del Partido Comunista de Euskadi, las primeras movilizaciones que se hicieron contra ETA, fue el Partido Comunista de Euskadi, fue en la época de Roberto como líder del PC, ¿no? Entonces, hay que citar concretamente la de Portugalete, en el año 78, es la primera vez que se sale a la calle contra ETA, cuando asesinan a José María Portell, ¿no? Que era un prestigioso periodista bilbaíno, ¿no? Bueno, yo no voy a enrollarme, Roberto, le toca a Roberto. Todo, no me pises todo. O sea que... Hola, arratsaldeon, eskerrik asko hor egoteagatik, eskerrik asko batez ere Mario Nadiaren fundazioari niri inbitatzeko, gonbidatzeko batek. Ze orain direla 20 urte hil zela, eta oso egokia da momentu hau gu batzeko, reflexionatzeko hemen gure artean, lagunen artean. Yo siempre hago las charlas con diapositivas. Es algo más entretenido, más llevadero, y además en el mundo en el que me he movido profesionalmente los últimos 40 años, que es en la medicina, pues todo lo hacemos con diapositivas. Por lo tanto, los discursos a pelo son para los artistas. Nosotros nos apoyamos siempre en las ayudas que podemos encontrar. Mario un día
Si vamos a hablar de él, yo voy a hablar de él lo que le he conocido directamente, que son los finales años 70 y primeros 80, básicamente eso. Era un hombre sincero, era un hombre que unía la persona y el personaje. Muchas personas no son así. Muchas personas, pues qué sé yo, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Es un hombre que lees la catedral, las conversaciones de la catedral, lo hacía hacia los perros, lees lo del dictador de la República de Trujillo, la fiesta del chivo, tal, y dices, joder, este tío es un fenómeno. Y luego resulta que en su vida personal pues es auténtico hijo de la gran. Pero lo mismo pasa con el emérito. Es un hombre que se atribuye a la democracia en España como actor de la democracia y resulta que está defraudando económicamente a su país. Mario no era así. Mario era un hombre sincero, un hombre espontáneo, un hombre cuya persona y cuya personalidad, cuyas acciones siempre estaban en consonancia. Y era un hombre con una gran capacidad de trabajo. Yo recuerdo cuando andábamos liados allí haciendo papeles, que decía, vamos a hacer una ponencia. Digo, pues vale, vamos a... Hoy es lunes, pues a ver si para el domingo... ¿Cómo que para el domingo? Esta noche. Y decía, bueno, pues vamos a ver. Yo escribía un papel, una hoja, y él escribía 20, 25, además las escribía bien. Es decir, era un hombre con una gran capacidad de trabajo, muy organizado, y con una capacidad de expresión muy grande. No me extraña que haya aprendido inglés siendo muy adulto, y que se haya planteado incluso la traducción del inglés, del original del Capital de Carlos Marx, al euskera. Cosas de estas pasaban por su cabeza. Era un hombre que te decía que le encantaba comer, es decir, pasabas por Guetaria y decía, joder, qué rodaballo me he perdido. O pasabas por Aranda de Duero y te pedía para comer, que no había autopista en aquella época, te pedía de primer plato cordero asado, de segundo cordero asado y de postre pedía cordero asado. O sea, era un hombre realmente extraordinario desde el punto de vista de la sinceridad. Siempre hablabas con una persona que sabías que te estaba diciendo lo que pensaba. Esto me parece que es fundamental como rasgo de su manera de ser. Y era un socarrón, era un hombre pues, muy alegre, oportunista, divertido, optimista. Yo me acuerdo cuando andábamos por ahí rompiendo la izquierda española para contarles lo que pasaba con Euskadi Cosquerra y con el Partido Comunista de Euskadi. En Galicia, por ejemplo, decía Nogueira, el portavoz de la izquierda galega, decía, le voy a cambiar de nombre. A este hombre hay que llamarle Mario Onainoche, porque no hay forma de que se vaya a la cama. Se queda de tertulia, se queda siempre de tertulia constantemente. Tal. Hablamos de una época tremenda, de los finales 70, primeros años 80. Recordaréis el caso del asesinato de José María Rián, el director de la Central de Obras de Lemoniz, el asesinato por torturas en comisaría en la DGS de José Arregui de Cizurquil. Ahora, por cierto, ha salido un libro que saca Xavier Mendiguren hablando de esta historia y de cómo Juan Cruz Gonzaga consiguió desenterrarlo y evidenciar con fotografías las torturas padecidas. Se acababa de constituir el Parlamento Vasco el año anterior, había habido elecciones generales en el 79, había habido elecciones también en el año 82 posteriormente. El golpe de Tejero, que significó una convulsión en la sociedad española, sin ninguna duda, y en la foto de arriba es una foto de la Casa de Juntas de Guernica, que la podéis ver, quizás está demasiado pequeña, pero es el momento en que los batasuneros cantan el Euskogudari, la Ertzaintza le saca, y estoy por ahí, yo, por una esquina, y está también por ahí el Mario, más o menos metido. Todavía el Parlamento Vasco no tenía sede, estábamos un poquito itinerantes de aquí para allá. En todo caso, era una época tremenda en la que nos estábamos planteando qué hacer. ¿Qué hacer? Porque nosotros en aquella época, que era la generación del 68, los que estamos en esta mesa hemos nacido el 48, hemos nacido Ramón, Luis y yo. Mario, Chiqui Venegas son del 48. Un poco mayores, tío. Siempre hace falta un padre, alguien que te abra el camino, que te vaya marcando un poco las expectativas. 3-4 años. Y hemos vivido en nuestra juventud el Mayo francés. Tenéis ahí la imagen de Dani Cohn-Bendit con su megáfono en la Sorbona. Tenéis la imagen de la invasión de Checoslovaquia por los tanques del Pacto de Varsovia y al Che Guevara fumándose un puro antes, evidentemente, de su asesinato en un pueblito de Bolivia. Esa generación tuvo el mundo en sus manos.
Teníamos el mundo en nuestras manos. Se hundía un régimen y había que crear uno nuevo, una situación nueva. Y realmente tuvimos esa oportunidad. Vosotros que estáis aquí, sois todos de esa generación, quitando a alguna persona más joven que está en la sala, realmente la inmensa mayoría somos del Frente Juventudes, o sea, estamos en ese momento, en ese periodo, ¿no? Y en aquel panorama, Mario, que tenía múltiples ideas, yo destacaría cuatro cosas muy concretas. La primera es, la unidad de la izquierda. La unidad de la izquierda, ahí veis, es una pena que no me funciona el vídeo para esto, pero en la vida de Brian hay una escena en el Foro Romano de Jerusalén, en la que dice... Lo que no funciona es el sonido, pero el... Ah, sí, se mueven. Sí. ¿Quieres que se muevan? Bueno, que se muevan, sí. Y le dice el aspirante, que es el de blanco, dice, yo quiero entrar en el Frente Nacional de Judea. Y le dice el otro, ¿será el Frente Popular de Judea? No, será el Frente Nacional de Judea. Y le dice uno a otro, yo odio a los del Frente Nacional de Judea. ¡Y somos nosotros! Pero es que esta escena que parece de risa, en Huesca hace poco, 28 de mayo, elecciones municipales, 18% de los votos han ido a la basura por presentarse en 7 candidaturas distintas. No han tenido ni un concejal. Esas fuerzas que eran votos de izquierda, en su inmensa generalidad. Es que estamos hablando de una época, fijaros, ella, Laya, Hasi, EPK, PCML, PT, ORT, ESEI, ANV, Partido Carlista, Felipe, Liga Comunista, EMK, LKI, ETA-M, ETA-PM, Mayos Minos. Todo esto existía y existía a la vez. La obsesión de nuestra época, fue la unidad de la izquierda. Ir dando pasos, ir avanzando, ir empezando. Mario siempre pensaba más lejos. Decía, ahora me como al PC, luego me como al PSOE, luego me como... Nosotros éramos un poco más modestos, digamos, en el planteamiento, ¿no? Pero la idea era avanzar en la unidad de la izquierda. Y eso fue uno de los elementos claves que creo que, visto desde hoy, hay que comprender que fue imprescindible los pasos que se dieron. Esa foto que estaba ahí es del CSIC en Madrid, cuando fuimos, Mario y yo, por toda España, prácticamente dando la nueva de cómo se estaba constituyendo la izquierda vasca. El del medio es Carlos Alonso Zaldívar, que ha sido luego embajador en Cuba y en Brasil. Y esto fue un acto, pues, el PC estaba rompiéndose, había tenido solo 19 escaños en las elecciones del 77, 21 en las del 79 y solamente 4 en las del 82. Esto prácticamente correspondió con esa época. La segunda gran idea que quiero resaltar... Perdón. Al revés. Vale. Se nos va para atrás, vamos para adelante... Es una frase que el otro día lo recordaba Esosi Lituriondo en una entrevista con el periódico. Dice, aprender a ser demócratas. Esta era una obsesión por parte de Mario Díaz, una obsesión. Porque éramos muy brutos, todos. Nosotros con la dictadura del proletariado, vosotros con las pistolas para aquí y para allá. Que no estás de acuerdo, pues te mato, joder, oye, un estorbo menos, te mato. Punto. Josu. Es decir, aprender a ser demócratas, aprender a respetar las mayorías, aprender a respetar las minorías, aprender a ser mayoría y aprender a ser minoría. Y eso es fundamental en nuestro planteamiento. Yo creo que es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza. Siempre tenemos que funcionar democráticamente. Y que cuando la gente vota, vota y ha votado, punto. Y no se han equivocado porque... No, déjate de excusas, la gente ha decidido. Tú tienes que aceptar las decisiones. Esta es una idea permanente en la política de Marina Díaz. La tercera idea que quiero destacar, la disputa ideológica con el nacionalismo vasco, con el aranismo. Ahí está, da miedo Xabier Arzallus. Da miedo por el dedo. Pero es que era así. Esa idea de que la nación vasca es preexistente, está por encima de los derechos de los ciudadanos. Esa idea ha sido combatida radicalmente por Mario Díaz y no hay peor cuña que la de la misma madera, no hay peor. Y todo esto ha sido impresionante. Durante esos años fue bestial en los planteamientos nuestros de carácter teórico, pero fue también así en los planteamientos de tipo ideológico.
Es decir, que no había liberación social, no va a haber si no hay liberación nacional y viceversa. No habrá liberación nacional sin liberación social. Y no habrá socialismo si no hay democracia. Y no habrá, por tanto, expectativas de cambio si no hay respeto a las normas y a las reglas democráticas. Eso fue una de las ideas fundamentales también de Mario. Y la cuarta, la liquidación de ETA. Tenemos aquí al hijo de Juan José Rosón. Rosón es la primera persona que está allá. Andrés y Mario fueron capaces de establecer un puente, una negociación. A mí me tocó hablar con Martín Villa, con Rodolfo Martín Villa, que estaba para crear un puente también hacia la UCD, que nos impidiera realmente que hubiera una oposición desde la derechona española. Y yo recuerdo que le dije a Rodolfo Martín Villa, no te vuelvas loco. La idea es que has metido en el talego a 200 tíos, les has quitado las pistolas a 200, joder. Esa es la idea, véndela. Y afortunadamente la cogió. Porque fue así, o sea, realmente se podrá decir desde el punto legal lo que se quiera, pero la operación Polimiri fue una operación que sacó del campo del terrorismo a 200 y pico tíos, así de claro. Bueno, y Pepe Barrio Nuevo, porque esto continuó, Arantxa nos podría contar muchas historias sobre Pepe Barrio Nuevo y la forma en que pasaban las fronteras en aquella época. Todo eso lleva a la presentación por parte de los PMs de la liquidación de su organización 30 años antes que los milis. 30 años han tardado los milis. Mira que hay que ser cazuros, ya te marcamos el camino hace 30 años, el año 81. Pues hasta el año 2011 no ha habido esa perspectiva. En aquellos años el único elemento de coincidencia que tuvimos todos fue el Estatuto de Autonomía, todos menos Herri Batasuna y Alianza Popular, que no era poca cosa, era como un 25-30% del voto. Esa es la presidencia, muy feminista por cierto, como veis en la época, del mitin que hubo en Bilbao en el pabellón de la Casilla. Está Mario Lendía, está Zufía del Partido Carlista, este es un hombre de la Orleche cuyo nombre no me acuerdo, Chiqui Venegas, Garaikoetxea, estaba yo, Nardiz, DNV y Castells del SEI. El estatuto fue el lugar de encuentro. Para unos era el punto de llegada, para otros era el punto de partida, para otros era el mal menor, pero era el punto de encuentro y efectivamente se consiguió en el año 79, el 25 de octubre, una aprobación por mayoritaria. La otra es una foto simplemente de cuando estábamos negociando las fuerzas vascas de Izquierda Democrática el Estatuto en Madrid. Estamos ahí Mario, Chiqui y Vandés conmigo. Pero el Estatuto inmediatamente, una vez aprobado y una vez realizadas las primeras elecciones, se fue al garete. Estábamos en el Parlamento Vasco, 60 escaños, 11 nunca ocupados por Herri Batasuna, solo 49, y de esos 49 eran 25 del PNV y 24 de todos los demás. Se hizo este país 25 contra 24. Se hizo. Y este país es responsabilidad por dejación de Herri Batasuna. Todo lo que es simbólico, el himno, las características, la localización de las capitales, la ciudad, la ley de territorios históricos, lo básico que tenemos en este país, se hizo 25 contra 24. No hubo ningún tipo de consenso. Esos 24 había 9 del PSE, había 6 de UCD, 6 de Euskadi Ezkerra, 2 de Alianza Popular y estaba yo por el Partido Comunista. Total, que vas en Garaya, ya era hora, vas en Garaya. Este es el cartel del Congreso Constituyente de Euskadi Ezkerra, Izquierda para el Socialismo. Por parte de todos hubo mucha generosidad a la hora de tratar de coincidir en los objetivos de carácter programático e ideológicos que se aprobaron en aquel Congreso. También en la constitución paritaria de los órganos que estaban en aquel momento dirigiendo el partido. La prensa comunista vasca, que en aquel momento era Hemendik, pues lo reflejó en su documentación, la podéis tener cualquiera que desee investigarlo. Hay una tesis de una socióloga francesa que estaba por aquí, Pierre Ragot, que es muy poco conocida dentro de Euskadi, porque solamente se ha publicado en francés, y que dice: nacionalisme, socialisme au Pays Basque, Euskadi Ezkerra IPS, le projet d'unité pour la gauche. ¿Será posible o no será posible? Establecía 3 elementos fundamentales
y he querido comentarlo con vosotros, que era unir la lucha por el socialismo y la liberación nacional, la crisis, la especie de convencimiento de que las crisis de la izquierda vasca derivaban de la hegemonía nacionalista y la capacidad de superar el pasado. Es decir, la izquierda no puede estar planteándose sus relaciones mirando para atrás. Tienes que hacer, como decía Carlos Gómez en el 18 Brumario, que los muertos se enteren a los muertos y dejas que los vivos vayan haciendo su camino. Esos son los elementos básicos de aquel congreso, que fue, bueno, hubo mucha literatura en la época. Estos son libros para estudiosos, los que queráis tenerlos, incluido el libro de Mario de los años 80 sobre la lucha de clases en Euskadi, el de Morán y el de Pérez Roteta, que están muy bien, son muy significativos. Mario era una persona, pues como se dice en esta diapositiva, excepcional. Mira qué manazas tenía sujetando al bebé. Una persona excepcional. Como decía Luis Rodríguez Ezpiola el otro día en un artículo del País, un adelantado a su tiempo. Era un hombre que la política le aburría, en cierta forma. El que abría un camino y decía, bueno, que lo sigan otros. Y se metía en otras cosas, en otras tareas, en otras... Él no era una especie de dirigente rutinario, ¿no? Tenía, como os digo, una gran capacidad de trabajo y siempre estaba investigando, estaba planteándose nuevas perspectivas. El Aventurero Acuerdo es un libro que está escrito en plan de memorias, pero la tesis es muy simple. Dice, la aventura puede ser loca, pero el aventurero tiene que estar de acuerdo. Y tiene que ser así. Y realmente va contando en ese periodo, que estaría muy bien serio que lo leáis, pues lo que dice Jack Kerouac, desde otra manera, On the Road, el libro este de Estados Unidos, tan interesante, que es recomendable en cualquier edad de la vida, quien no lo ha leído, quien quiera releerlo, para saber que lo importante es el camino, no la meta. Lo importante es intentar las cosas, el esfuerzo por hacerlas. Si llegas o no llegas, bueno, hey, tú te has puesto en camino. Yo me acuerdo siempre de Juan Mario Andrés, cuando hablamos de estas cosas, que decía que en un pueblo de aquí, de Guipúzcoa, en Segura, me parece que era, había un chaval que echaba piedras a la luna. Y decían en el pueblo, pero si nunca le vas a dar a la luna, joder, pero voy a sacar una bola. Claro, efectivamente, nunca llegó a la luna, pero se hizo el mejor tirador de piedras de toda la región. Lo importante es el camino. Todos vosotros, compañeros, que tenéis ya entre 70, 80 y 90 años, lo importante es el camino. Habéis hablado de Marx, del euskera, literatura, del cine. Él no vio la rendición de ETA. Sin duda lo hubiera disfrutado. Es una rendición. Lo del año 11 no tiene otro nombre. Y aunque la muerte no perdona, Se lee esto es verdad. el Baskonia, como me lo he tenido que leer yo por narices hace poco. No ha triunfado ni Sabina Puede descubrir ni ha triunfado ETA en su estrategia, que puede ni ha haber triunfado la derecha. antifascismos enfrentados. Ha triunfado la perspectiva Es decir, de la democracia, reconociendo que no el diferencias, hecho de es enfrentarte a y que es la te única hace manera a ti de no articular. fascista. Esto Yo lo que recuerdo, triunfa. incluso en ETA, Y quienes hemos estado bueno, es muy no sé raro por qué me que tienes al la posibilidad final aquí, pero realmente ya acabó no hay revolucionarios. en la sexta asamblea, después de haber sido el que Porque ahí rompió son la reformistas, quinta todos son asamblea, reformistas. Todos. la vía Levante la obrerista mano y que no. marxista de Pachi Iturrioz. Y a veces que acabó en la incluso sexta somos asamblea estabilistas. haciendo lo mismo Cuando la que estabilidad Pachi está en Iturrioz y riesgo de expulsado retroceder, por los estamos militaristas. Aquel decía que lo que Este es Convent. caracteriza Convendit es el autor de este libro tan bonito, que es una maravilla de libro. socialismo La revolución de liberal. los que la quisimos tanto. Yo estuve con él la última era vez precisamente en Frankfurt, cuando trabajaba en el tener una Ayuntamiento de esa ciudad, en el ideología Partido positiva. Verde alemán. y cuando Y la hablamos de política esto, somos de reformistas. un determinado La grupo revolución se ha terminado. caracteriza mucho más Nadie por la quiere, negación nadie de quiere poner el país hecho empieza a abajo, ser hasta arriba. idéntica No. al otro. Queremos Es avanzar. decir, y en queremos, la historia por de tanto, ETA ha habido plantear momentos de reformas y crisis nada más. en que se ha planteado El futuro, que en no sé ETA lo que nos dará, no sé cuáles hubieran sido las ideas de De Mayo, hecho, mi creo que madre, cuando interpretarlo salí en es libertad absurdo. y fui por el carnet y el Creo día que del- cada el uno día de tenemos la que sacar amnistía, nuestras conclusiones. me dice, hijo, Que estoy de acuerdo con todo lo que os he presentado y he dicho. yo he hecho todo lo Que con posible ello para que estoy de acuerdo salieras a la calle. completamente. Mi manera de pensar. Ahora tú verás Siempre lo digo que haces, tendría un porque componente mi ético, madre de la que es el Magdalena, de la izquierda porque personal. vosotros, entre vosotros los vascos, hay En este país nuestro puede haber elecciones relativamente bien, siguientes a no contarán con aunque piense que sea correcto.
una Y preguntilla que la más. realidad es por que ahí. hay que buscarla. Porque nos han hecho demasiado daño personalmente. Las 9. Yo creo que lo dejamos. Sí, una última cosa, recomendar, yo creo que yo he estado leyendo estos días me parece las que memorias estamos de Mario, terminando. yo creo que Sí. merece la pena recuperarlas. Los que somos ateos, no sé si todos se puede lo leer toda la sabemos, obra de Mario, aparte. pero si alguien Sabemos que no hay quiere cielo, rememorar que estos años de premio los que de hemos nuestro- hablado aquí, que nuestro cielo está en la la tierra. versión de Mario Y que estamos orgullosos de haber podido conocer a un desde el tipo 48, que es cuando y de nació, haber compartido con él hasta el año 81. los Es decir, años de abarca nuestras vidas, nuestros esfuerzos, una nuestras parte muy importante, sobre todo abarca la época nuestros lloros, más nuestras difícil y la más angustias, dura, y también que es cuando nuestros- fue secretario general de que ricasco ella y de Dios. Euskadi Conserva. Y no completa, pero yo creo que merece la pena, el precio de la libertad y ser aventurero de tierra. Merece la pena. Bueno. Me ha gustado casi todo, pero el final, en fin, quería resaltar cuando has dicho que Mario al final ha ganado. Estoy totalmente de acuerdo que Mario ha ganado. Es decir, la Euskadi que tenemos es mucho más parecida a la que soñaba Mario, infinitamente más a la que soñaba la izquierda abertzale. O sea, la izquierda, al contrario, la izquierda abertzale es la que viene ahora es la que pide paz, es ahora la que reclama la pluralidad, es ahora la que va al Parlamento a defender los derechos sociales, en fin, Mario estaba con eso hace ya 30 años. O sea que, en fin, es una... Me parece importante hacer ese... El micro apagado. El micro. ¿Está apagado? Es que se acoplaba mucho y ha apagado por dentro. Una peor del Ramón, grítanos más que Roberto. Así. Vale. Pues no sé, yo creía que estaba abierto, ¿eh? A ver, Ahora. sí, pero bueno, ya se ha oído más o menos, ¿no? Yo sí, pero estamos cerca. No, pero tienen que oírlos de allá. No, simplemente que decía que Mario había ganado. Quiero decir que es ahora la izquierda abertzale, lo que decía Mario hace 70 años, estamos mucho más cerca de eso, y es la izquierda abertzale la que ahora defiende la pluralidad vasca, la que ahora va a las instituciones y defiende los derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente resaltar esa idea de que Mario al final ganó. O sea, y bueno, damos paso a Ramón. Bueno, Ramón también le trató mucho a Mario, toda la época en el Parlamento Vasco, bueno, él lo va a contar mucho mejor, pero bueno, por decir brevemente, que en el Parlamento Vasco ya coincidieron y luego hicieron una gran operación, que fue la operación de convergencia entre el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Esquerra, de tal manera que hoy en día el Partido Socialista de Euskadi es Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra. O sea, no es PSOE, es el Partido Socialista de Euskadi Esquerra. Bueno, yo de Ramón dos trazos muy breves. A Ramón le conozco también muchísimo, le he tratado muchos años, y dos trazos. Ramón ha sido una persona, políticamente ha sido, para mí, yo siempre digo, ha sido el bombero del PSOE, en situaciones muy complicadas. Todos los gobiernos, o sea, Felipe González, Zapatero, Rubalcaba cuando era secretario general, siempre han echado mano de él en los momentos más delicados, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en Madrid, estando en Madrid, cuando la bronca famosa entre Felipe y Guerra, entre guerristas y renovadores, se creó un comité electoral propiciado por Felipe González, y el portavoz de ese comité fue Ramón, que tuvo que venir desde Euskadi, que era secretario general del PSE, a ser el PSE. Entonces Ya era PSE, ya se había producido la fusión, entonces él tuvo que venir ahí lo hizo estupendamente. Yo recuerdo, yo estaba en Madrid, lo hizo de cine. Luego, bueno, cuando dimitió Nicolás Redondo Terreros, hace ya más de 20 años, ahora reaparece, bueno, hace más de 20 años, cuando dimitió de la secretaria, el que dirigió la gestora del PSOE fue Ramón. También echaron mano de Ramón porque ya está en Madrid, creo, estaba en Madrid. Sí. En ese momento tuvo que venir a dirigir la gestora. Zapatero, cuando estaba muy apurado en las últimas, en fin, yo creo que era ya en el año 2009, que hubo un nuevo gobierno, muy apurado ya, echó mano de Ramón con nada menos como ministro de la presidencia. Quiero decir, hay más, pero no quiero alargarme. O sea, Ramón ha sido un poco un hombre clave. Bueno, Almunia también echó mano de él en un momento muy importante, recién como secretario general, en fin. Pero siempre ha estado ahí, ha sido una persona para los momentos muy difíciles, insuficientemente reconocida. Yo creo que Ramón, siempre lo digo, insuficientemente reconocida, y voy a decir más, porque esto lo escribí en El País hace ya varios años. Ramón podía haber sido candidato a la presidencia del gobierno. Yo creo que le falta una cosa,
que no tiene espíritu político asesino, ¿no? Para ser presidente del gobierno tengo la impresión, no digo por el de ahora, digo por todos, que no voy a entrar en ese tema ni para Dios. O sea, quiero decir que todos los presidentes, Felipe, Suárez, todos tienen algo de instinto político asesino, ¿no? Ramón creo que no lo tiene. Bueno, no sé si es bueno o malo. Ten cuidado. Bueno, quizás tenga que utilizar este otro. ¿Es mejor este? Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Gracias, Luis, por la presentación. Yo no tengo diapositivas y no tengo, digamos, la capacidad espontánea que ha mostrado Teo, y os voy a aburrir porque he escrito lo que quería deciros. De manera que lo siento mucho, pero efectivamente voy a hacer una lectura de algo que, digamos, constituye mi versión de Mario, que es lo que nos trae aquí, y que, sin embargo, no quiero renunciar perdonar la petulancia, a la belleza de lo escrito, porque quería decirlo así, de manera que os lo voy a leer. A sus 101 años, Edgar Morin, el pensador francés, sentía que su misión en la vida estaba a punto de finalizar. Pero a lo largo de este año 2023, se disponía a publicar nada más y nada menos que 3 libros. Sentía que su misión estaba inacabada, que era inaplazable y que era ineludible transmitir sus ideas, compartir sus conocimientos y ofrecer sus soluciones a la guerra de Ucrania, a las izquierdas del mundo, a la humanidad toda. Cuando leí la entrevista a Edgar Morin y cuando leía que quería expresar sus premuras vitales, recordé a Mario. Y pensaba en la cantidad de ideas y de propuestas que nos habría hecho y que nos estaría haciendo estos días ante un mundo tan raro, tan complejo y tan hostil, ante una Euskadi tan distinta a la que él vivió, y me atrevo a decir, ante una Euskadi que también sufrió. Todas las vidas acaban demasiado pronto, todas. Cuando Mario se fue, mi reflexión más íntima fue que era una vida inacabada, que su potencia creativa estaba en plenitud y que con su muerte perdíamos una producción intelectual y una capacidad propositiva imprescindibles en nuestra tierra. No solo perdíamos al amigo, sino que su ausencia nos privaba de su extraordinaria creatividad y también, claro, de su entrañable amistad. La figura de Mario tiene muchos planos y muchos de estos se han contemplado en esta charla de hoy. Y se ha descrito mucho mejor que yo, porque yo no he conocido sus andanzas en aquellas calles grises y tristes de un País Vasco anclado en la dictadura franquista, que emergía hacia una libertad desconocida, hacia un destino por construir. Aquel Mario, nacido en un recóndito y bellísimo pueblo de la costa vizcaína, empleado de banca, aquel joven Gudari, es un desconocido para mí. Aunque intuyo sus ambiciones y sus opciones políticas, el Mario de ETA y del juicio de Burgos siempre fueron una incógnita para mí y nunca quise saber más. Nunca quise hurgar en esa herida nuestra y suya, en esa herida tan de todos nosotros. El Mario que conocí en los años 80 y el que murió siendo amigo y compañero 20 años después, es el que yo he conocido y el que quiero reflejar en estas líneas. Es el Mario protagonista de un triple salto mortal, de la violencia a la política, del nacionalismo político a la fusión con el Partido Comunista primero, con el Partido Socialista después y al postnacionalismo. Y de ahí al constitucionalismo liberal, a la ciudadanía vasca, democrática, española y europea. Es el Mario leído, culto, reflexivo, propositivo, creativo, con una ambición ideológica extraordinaria. Al otro Mario, al niño bueno de Lekeitio, no lo conocí. Pero tampoco me cuesta imaginar su infancia y su vida laboral en Eibar, en los primeros años de su madurez. Mario dice en sus memorias que el pueblo de su infancia era salvaje, aquellos años 50. Su primo, Manu Gogenola, el americano, porque nació en Idaho, en Estados Unidos,
Lo describe como un niño bueno en palabras de su madre, comillas. No daba trabajo en clase y hacía todos los deberes muy bien. Era inteligente, callado y formal. He rescatado este artículo suyo de un libro de la Fundación Fernando Buesa, Itzaren balioa, el valor de la palabra, en el que Manu recorre de manera tierna y admirada la vida, comillas, libre, lúcida y entusiasta, que atribuye a Mario un hombre, también comillas, sencillo, bueno, sensible y valiente. No sorprende que Mario tuviera el afán de saber y el sentido del humor que le atribuye su primo, así como un optimismo innato que hizo que años más tarde, en la cárcel, Teo, te acordarás de esto, lo bautizara como Morales. El divino Morales. Todos los que le conocimos pensamos que esas cualidades que describe su primo las tenía y que ese mote cariñoso que le puso su amigo Teo, bueno, todos, le correspondía. Aunque no lo vivimos, el Mario que conocimos después se parece mucho al niño bondadoso y formal, al joven estudioso, con unas ganas enormes de aprender, con una curiosidad intelectual infinita que le acompañó toda su vida y con ese entusiasmo optimista que ponía en todas sus iniciativas. Mi experiencia con el Mario de aquellos años fue la de un hombre un poco visionario, algo soñador, pero muy convencido de sus propuestas, empeñado en construir un país plural, lo ha explicado muy bien Roberto, y un partido capaz de hacerlo posible. Es el Mario de los 90, probablemente la década más importante en su vida, en la que sus evoluciones en el alambre de la política vasca fueron más espectaculares. No conozco a nadie que haya hecho una evolución intelectual y política tan extraordinaria en tan poco tiempo. Le conocí en los primeros años 80, en el Parlamento Vasco de la época. Recuerdo algunos debates que nos enfrentaron, y más allá de las discrepancias, lo que vivimos, lo que mi memoria guarda de ellos, es la cara un poco triste y bondadosa siempre con la que él asumía su rivalidad política con nosotros, los del PSOE, los socialistas de aquel inicio autonómico vasco. Cuando comenzamos a tejer nuestra futura relación política fue en algunos encuentros bastante clandestinos, todo hay que decirlo, que celebrábamos en un pequeño choco que yo tenía en Los Olivos, entonces residencia del delegado del gobierno. Le acompañaba siempre Xavier Marquiegui, a su manera otro visionario de la Euskadiko Ezkerra de entonces, que acabó siendo no compañero del partido fusionado unos años después, pero sí amigo entrañable además. Por cierto, yo lo visité, Javier no está hoy con nosotros tampoco, desgraciadamente, yo lo visité en Casablanca y en Almería, como un exiliado más de Euskadi por el acoso de la Batasuna de los 90 y la violencia liquidacionista de ETA y de su fascista estrategia Oldartzen. Pues bien, cuando Mario y Xavier empezaron a reunirse con Txiki Benegas, Juan Meguigaray y conmigo en el choco de la delegación, Mario nunca dejaba de sorprendernos con sus pullas al PNV, incluso con sus comentarios críticos al conjunto del nacionalismo vasco. Había un poco de performance en aquellos comentarios que trataban de aproximarnos y de superar nuestros complejos con el vasquismo o nuestros prejuicios y estereotipos que suponía él teníamos hacia nuestros nacionalistas. Y ciertamente lo lograba, porque nuestra química personal y nuestra aproximación ideológica crecía cada día. Pero luego la política vasca no se paró, porque los intereses partidarios fueron muy contrapuestos. Cuando ganamos las elecciones vascas del 86, Txiki y Juanma quisieron hacer un tripartito con Euskadiko Ezkerra y EA, y tras 3 meses de negociaciones nos tuvimos que volver hacia el PNV y ceder la lehendakaritza a Ardanza en el primer gobierno de coalición de Euskadi, 87-90. Recordando aquella negociación frustrada por la famosa transferencia de la Seguridad Social, han pasado 40 años y sigue donde está. Sigo convencido de que tanto unos como otros, los de Euskadiko Ezkerra y los de EA, no aceptaban hacer lehendakari con su apoyo al socialista Txiki Benegas. En el fondo lo que aspiraban era a poner a Bandrés o a Garaikoetxea, respectivamente, como lehendakari del famoso tripartito no nato. Esa separación se prolongó después,
porque en 1990, cuando el PNV formó un nuevo gobierno de coalición, llamó a Euskadiko Ezkerra y a EA para forjar la segunda coalición en Euskadi, marginándonos a los socialistas después de 4 años de leal, puedo decirlo, con conocimiento de causa y constructiva convivencia. Aquel gobierno duró poco, un poco menos que un embarazo. El PNV expulsó a los consejeros de EA por una enloquecida estrategia independentista del partido de Garaikoetxea, que había lanzado a la vuelta del verano del 90 una iniciativa de mociones municipales en todos los ayuntamientos vascos reivindicando la independencia. El PSE-PSOE entró en ese mismo gobierno junto a Euskadiko Ezkerra. Y allí sí iniciamos, con Jon Larrinaga y con Mario, la andadura conjunta que dio lugar a la fusión 2 años después. Cuando miro hacia atrás, recuerdo con orgullo aquella operación que creíamos destinada a más altas cotas de representación que la que después se obtuvo, desgraciadamente. Miro aquellos años o aquellos tiempos con una mezcla de sentimientos. Orgullo porque habíamos construido una organización política que sumaba las dos expresiones que creía mayoritarias, izquierda y vasquismo, socialismo y nacionalismo autonomista, y también la satisfacción por la gran victoria electoral que saludó al nuevo partido en las elecciones generales de 1993, en las que, como decía Luis, fui portavoz de la campaña electoral de Felipe en su última victoria electoral. Os lo recuerdo, obtuvimos el 25% de los votos en Euskadi, 295.000 votos, 7 diputados en el Parlamento, en el País Vasco, senadores, entre ellos Mario por Guipúzcoa, y la primera fuerza en Euskadi en tanto por ciento electoral y en votos. Pero también, ¿por qué no reconocerlo?, decepción enorme poco después y al mismo tiempo profunda, porque los resultados electorales autonómicos del año 94 fueron muy, muy tristes. Como los sentimientos son libres, solo me queda el consuelo, y lo sigo pensando ahora, que el electorado vasco no premió el esfuerzo de aquella fusión. A raíz de la fusión, Mario y yo nos convertimos en pareja de hecho, me suele gustar decir. Alquilamos una pequeña oficina, con permiso de Sosi, alquilamos una pequeña oficina en Vitoria y junto a Julia y Nerea, que aquí está también con nosotros, nuestras respectivas secretarias, Julia la mía y Nerea la de Mario, dirigimos el nuevo partido. Y fue una época memorable para mí. Mario entraba en mi despacho cada mañana y cada mañana era una idea nueva. Ramón, ¿qué te parece dar una conferencia en euskera en el foro Galchaundi de Tolosa? Acojono total. Ramón, tenemos que hacer un pacto con Egunkaria para arrebatar a la izquierda abertzale su monopolio periodístico. Casi lo mismo. Ramón, hay que hacer una campaña de apoyo a Fernando Buesa y a su acuerdo para la publificación de las Ikastolas. Ramón, tenemos que escribir un libro sobre el postnacionalismo y convertir al autonomismo constitucional en la doctrina de moda del País Vasco. Era un día sí y otro también. No siempre le entendía, confieso que a veces necesitaba varias sesiones para captar la profundidad de sus ideas o la simplicidad de sus ocurrencias, que también las tenía. Era un poco heterodoxo y a veces no comprendía que nuestro partido, nuestra organización, nuestra margen izquierda, por ejemplo, no asumía tan fácilmente sus propuestas. El Mario que conocimos después de que sufriera un infarto que necrosó el 30% de su corazón fue el de un hombre con prisa, acelerado en su creatividad, impelido a transmitir sus reflexiones como si el viento helado de la muerte le estuviera anunciando la cortedad de la vida. Un anuncio que un maldito cáncer confirmó 3 años antes de que nos dejara. Los paseos, obligados después del infarto, aumentaron su capacidad reflexiva y su pasión creativa, escribir. Uno de sus acompañantes en el paseo de los infartados, el que atraviesa los alrededores de Vitoria desde el Parque del Prado hasta la ermita de San Prudencio, era un editor vitoriano llamado Ernesto Santaolalla. Ernesto era un tipo curioso, para Vitoria, desde luego, un poco anarco, muy conversador y enamorado de la Revolución Francesa. Un poco como los ilustrados del siglo XIX, que bien podría
haber sido un caballerito de Azcoitia en su tiempo. Ernesto editó varias veces la versión de Jules de Michelet de la Revolución Francesa, supongo que queriendo adoctrinar a las masas con aquel maravilloso libro. Eran 3 tomos. Mario hablaba mucho en sus paseos con Ernesto, quien también, por cierto, nos dejó hace un par de años. Coincidían estos años con la ruptura de la tregua de ETA a finales del 99, el asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez en febrero del 2000, y todo lo que vino después nos enfrentó a uno de los peores periodos del terrorismo. Una ETA decidida a liquidarnos porque constituíamos, palabras textuales, comillas, un obstáculo a su proyecto nacional de Euskadi. Luego vinieron Lacalle, Jáuregui, Pedrosa, Recalde, Lluc. Nunca sabremos la intimidad de sus pensamientos ante tanto horror. ¿Cuántas veces pensaría Mario que aquello que un día creyó necesario se convertiría en un instrumento malvado de matar por matar? ¿Cuántas veces maldijo a una organización que supuestamente nació para liberar a Euskadi y acabaría siendo una banda mafiosa de terrorismo totalitario? ¿Cuántas veces se habría preguntado por la paradoja de tener que protegerse de quienes querían asesinarle en nombre de una causa que él creó o defendió un día? Lo cierto es que su militancia democrática, sus convicciones pacifistas, le llevaron a tomar partido por los discursos y las ideas más abiertamente anti-ETA de aquellos primeros años 2000. Fue un compromiso intelectual y político a través de la Fundación para la Libertad, el propio Basta Ya, movimientos cívicos vascos a favor de las libertades y la democracia. Feliz de que le consideraran renegado, escribió sus memorias titulándolas, no por casualidad, El precio de la libertad. Sus últimos años los dedicó a desarrollar su credo democrático a través de 2 ideas que daban forma a su identidad vasca y española: la ciudadanía democrática y la Constitución. Como siempre, es pronto para morir, pero a Mario le llegó el final en plena efervescencia intelectual, queriendo decir y compartir miles de cosas, como Edgar Morin, que os citaba al comienzo de mis palabras. Compartir miles de cosas con sus conciudadanos, escribir sus ideas, sus libros, sus artículos, leer, conversar, convencer, vivir como él sabía y quería. Termino. Mario no vivió el final de la violencia, lo ha dicho en su diapositiva también Roberto. La derrota de ETA y de su proyecto totalitario, que llegaron 8 años después de su muerte, no pudo vivir eso. Fue una de las cosas que se perdió y que perdimos al no celebrarlo juntos. No es difícil intuir que Mario lo previó, aunque no supiera ni cuándo ni cómo. Él, que estuvo en Belfast y que conocía el desenlace de los acuerdos de Good Friday de 1999, siempre pensó que, al igual que en Irlanda del Norte, la violencia surgida de las identidades enfrentadas solo se arregla con democracia, con leyes, con política al fin, jamás con violencia, y mucho menos con la destrucción del adversario. No era fácil intuir el final de ETA en aquellos 2 o 3 años que siguieron a la tregua de Lizarra, en los que sufrimos una brutal ofensiva asesina. No sabemos cuál era el pronóstico de Mario al final de sus días, pero no es difícil imaginar que no era optimista. Hoy nos queda, sin embargo, el consuelo de ofrecerle esa paz tan duramente conseguida en el homenaje que hoy le brindamos al conmemorar el 20 aniversario de su muerte. Gracias. Llevamos 1 hora 3/4, vamos, quizá hacemos una pequeña rondita final, sí, vamos a alargarlo, le miro un poco aquí a los de la Fundación, una rondita, sí, porque es muy interesante el tema y ha sido las aportaciones han sido valiosísimas. Entonces, bueno, yo lo que se me ocurre como pregunta, sobre todo pensando en que al final han podido quedar cosas en el tintero, que nos ha
fin, porque al final hay que abreviar y tal. Un poco la excusa, ¿no?, que os pongo sobre la mesa es: ¿qué destacaríais si tuvierais que resumir? Esta es una cosa muy periodística, ¿no? Sobre la personalidad de Mario habéis hablado muchísimo, pero de los logros de Mario, o de, por ejemplo, Teo, por adelantar, Teo, por ejemplo, en un momento ha hablado de la importancia que tuvo el embarcarse en el Estatuto de Gernika, ¿no?, como una clave, una piedra fundamental en la política de Mario. Si destacaríais alguna cosa especial, también os doy con eso pie a que redondéis alguna parte de la intervención que os haya podido un poco quedar un poco coja y tal. A ver, Teo, por este orden. Tú has empezado con lo del Estatuto como una pieza clave en el compromiso de Mario, ¿no?, político. Pero lo del Estatuto era consecuencia de su capacidad de reflexión. Mario no era un personaje que leyese por leer. Inmediatamente sacaba conclusiones y buscaba soluciones a problemas que teníamos delante, ¿no? Y Mario siempre fue... Él leía, pero era un libro que generaba, ¿no? Por eso era muy mal profesor. Era muy mal profesor porque según estaba explicando algo, como descubriera algo que le interesaba a él, sobre cuando nos daba clase en euskera, cuando éramos 20 en Córdoba, se sorprendía de lo que acababa de descubrir y se iba inmediatamente a escribir sobre ese descubrimiento lingüístico. Bueno, Mario leía mucho e inmediatamente sacaba una conclusión. Y yo creo que de su amplitud de lecturas llegó primero a la conclusión de que el euskera no produce una concepción particular del mundo, que era uno de los hitos fundamentales de él. Segundo, que había que abrirse paso en la política, y la política significaba el Estatuto de Autonomía. Y nosotros que veníamos de donde veníamos, porque ahora que éramos una banda de sectarios de mucho cuidado, además de sectarios con las manos pringadas, romper con el otro hito de la historia del nacionalismo radical, que era la imposibilidad de encuentro con el enemigo odiado, con el español, es decir, el Estatuto de Autonomía, era una ruptura con los principios fundamentales que habían sostenido la violencia, tanto el tema del euskera como el tema de la imposibilidad de llegar a acuerdos. Y Mario lo plantea, y Mario lo rompe, y una vez que se ha abierto, que se ha quebrado el corpus ideológico cerrado en el nacionalismo, Mario salta ya hasta el análisis hasta la concepción de la nación española y del republicanismo, ¿no? Joseba Bilbao, un amigo de Polimili, que acabó del Chaña, pero como era crítico con el PNV, solía decir que no había justicia en el mundo, ¿no? Porque Otegi, que era el guardaespaldas de Socha, el hermano de Kepa Ulestia, en el seno de ETA, pues había llegado a secretario general, y él que había entrado en el Chaña, entró del Chaña y salió solo del Chaña porque era crítico con el PNV, decía que no había justicia en el mundo. Una vez Joseba Bilbao y Paco, su compañero eterno, le preguntaron: oye Mario, ¿dónde estaría la auténtica libertad? ¿Conseguiremos alguna vez esa libertad aspirada por el hombre? Y Mario tuvo una contestación rotunda, brutal, para alguien que había cantado el Eusko Ugari en Burgos. Una contestación tremenda, de esas de respingo, porque le gustaba epatar, A Mario le encantaba que la gente se sorprendiera. Le dijo: dejar de dar vueltas al asunto, la libertad se llama España. Rotundo, ¿Por qué? Porque el resto... Tío, no te enrolles mucho, que esta ronda es corta, Ya he acabado. Yo diría que en una frase solamente que nos ha faltado contar de Mario, decía que ser vasco no es tan importante. Me parece que eso lo podemos entender todos. Ser vasco no es tan importante. Lo importante es ser demócrata, y realmente ahí hay toda una política detrás. Lo importante es la democracia, no quien la ejerza,
no la identidad. Este es el gran planteamiento de Mario Nencia. Yo diría vamos, yo lo que destacaría es su transformación política hacia una ingenuidad final, ¿no? Que fue lo que él trató de instaurar conmigo, que es el postnacionalismo. O sea, él llegó a creer que Euskadi podría ser postnacionalista y realmente es de una ingenuidad acojonante, ¿no? Porque realmente es muy difícil que eso pueda ser. El salto que había dado al estatuto, todo lo que habéis contado, es evidente. Él llegaba a considerar que el grado de identidad que anidaba en la demanda del nacionalismo estaba ya construido. Y por tanto que el modo de ver y de vivir en Euskadi podía ser una forma que no estuviera tan amarrada al nacionalismo como ideología, sino a lo que él llamaba postnacionalismo. Lo explicaba, bueno, no demasiado bien, no es que hablaba demasiado bien, escribía muchísimo mejor. Yo cuando estabas hablando escribía muy bien y hablaba no tan bien, es decir, era un poco confuso a la hora de complicar, a mí me costaba un montón entenderle. Y esto del postnacionalismo fue una ingenuidad. Han pasado ya 20 años y en su día llegué a creer junto a él que teníamos una piedra filosofal maravillosa, que sería posible. No solo tú, Arzayus le puso muy nervioso. Arzayus le cabreó muchísimo. Sí, no, abrimos ya también. Le cabreó muchísimo, tienes toda la razón. No, habla si quieres. No, Bueno. Era apuntar que a él al principio se lo creyó, dice que la ingenuidad, pero es que Arzayus se lo creó mucho más que Ramón. Se puso nerviosísimo. Arzayus insultó mucho a Mario con esas ideas del nacionalismo. Se lo acabó yo creyendo. O sea, le pareció una auténtica amenaza. Exacto. O sea que, sí, es verdad que era ingenuo. Le tocaba. A ver. Es que ricasco, oso abera zaizena, quiero aprovechar para aprovechar esta oportunidad de tres perfiles tan diferentes, no sé si perfiles, profesiones, ideologías, para volver un poco a la actualidad y, bueno, en común, estas personas en la mesa seguramente tendréis el antifascismo. Mi pregunta es, en esa militancia clandestina antifascista, ¿cuántos militantes del Partido Socialista había? Es simplemente una curiosidad de dato histórico. Éramos pocos. Éramos 4 y un tambor. En el País Vasco tengo que reconocer, porque la pregunta es para mí, obviamente. Bueno, pero has hablado del PSOE, ¿no? Sí, no? Sí, la pregunta es... El PC tenía más militantes que votos. Nosotros teníamos memoria histórica. Cuando llegaron las elecciones del 77, realmente las ganamos, las elecciones, los del PSOE, que en esa sopa de letras que ha contado antes Roberto, que era enorme, creíamos que íbamos a estar pues en el número 23 o 24, porque éramos una organización pequeña. Perdona, pequeña. No. El interés era en la lucha clandestina antifascista. Esa. Me interesa ese tema del antifascismo que habéis mencionado mucho, también en relación a ETA, el antiterrorismo. El afamado Ramón Tamames, últimamente muy afamado, cuando el PSOE celebró 100 años desde su constitución, dijo 100 años y 40 de vacaciones. Y realmente con esa opinión estábamos bastante de acuerdo. ¿Qué más? Salió del PC, claro, poniéndose medallas. Había un PSOE en el exilio. Pero ojo a la pregunta, querida compañera. Eso de antifascismo, si uno se lee el Baskonia, como me lo he tenido que leer yo por narices hace poco, puede descubrir que puede haber antifascismos enfrentados, ¿eh? Sí. Es decir, que no el hecho de enfrentarte a te hace a ti no fascista. Yo recuerdo, incluso en ETA, Escubi Larraud, que al final acabó en la sexta asamblea, después de haber sido el que rompió en la quinta asamblea la vía obrerista y marxista de Pachi Iturrioz, y que acabó en la sexta asamblea haciendo lo mismo que Pachi Iturrioz y expulsado por los militaristas. Aquel decía que lo que
caracteriza al socialismo liberal era precisamente el tener una ideología en positivo. Y cuando la política de un determinado grupo se caracteriza mucho más por la negación de, empieza a ser idéntica al otro. Es decir, que en la historia de ETA ha habido momentos de crisis en que se ha planteado que en ETA éramos unos fascistas. De hecho, mi madre, cuando salí en libertad y fui por el carnet de identidad del primer día de la amnistía, me dice: hijo, yo he hecho todo lo posible para que salieras a la calle, ahora tú verás lo que haces, porque mi madre de la Macarena, porque vosotros, entre vosotros los vascos, hay mucho fascista. ¿Hay alguna preguntilla más por ahí? Bueno, las 9. Yo creo que lo dejamos. Ahora el No, telediario. sí, una última cosa, recomendar, yo creo que yo he estado leyendo estos días las memorias de Mario, yo creo que merece la pena recuperarlas y volver a leerlas. Se puede leer toda la obra de Mario, pero si alguien quiere rememorar estos años de los que hemos hablado aquí, la versión de Mario, que abarca desde el 48, que es cuando nació, hasta el año 81, es decir, abarca una parte muy importante, sobre todo abarca la época más difícil y la más dura, que es cuando fue secretario general de ella y de Euskadiko Ezkerra, ¿no? Y no completa, pero yo creo que merece la pena. El precio de la libertad y El aventurero cuerdo, merece la pena. Bueno.